Luego de haber hecho un repaso de los acontecimientos de esta semana, los más significativos, un tema que hemos estado conversando, por lo menos hemos enunciado en otros programas, el tema de ley de inocencia fiscal, el cual tiene muchas implicancias en toda la parte tributaria de este próximo 2026 y para los próximos años también. Pero para ello, para hablarnos más en detalle, lo hemos convocado al contador Oscar Fernández, especialista en impuestos y bueno, profesor de la Maestría de Derecho Tributario en la Austral, en la UBA, autor de múltiples publicaciones de impuestos. Así que bueno, bienvenido Oscar aquí al piso. La verdad, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias por la invitación, Juan. Muchas gracias. Por favor. Un placer estar con ustedes. Gracias, gracias. Y realmente, bueno, primer tema importante, hemos visto muchas modificaciones y realmente hay toda una serie de cuestiones que nos gustaría que nos aclares. Por ejemplo, ¿qué es el régimen simplificado de presentación de declaración jurada de impuestos a las ganancias, que ya próximamente, en los próximos meses, tenemos vencimientos? Sí, esta ley llamada de inocencia fiscal prevé un régimen simplificado de impuesto a las ganancias que no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Este régimen es, en primer lugar, para personas humanas, no para personas jurídicas. Ok. Esas personas humanas tienen que ser residentes del país, porque puede haber una persona humana que sea no residente. Y entonces, además de ser persona humana y ser residente del país, tiene que cumplir con 3 requisitos. Si cumple los 3 requisitos, que ahora obviamente los vamos a enumerar, los vamos a repasar, bien. puede adherir a esa modalidad simplificada. ¿Cuáles serían, Oscar? El primer requisito es que sus ingresos no deben superar los 1.000 millones de pesos. Su patrimonio, sus bienes, no deben superar los 10.000 millones de pesos y no deben revestir el carácter de gran contribuyente nacional. Pero con una aclaración importante, porque esos 3 parámetros, es decir, los ingresos, los bienes y no ser gran contribuyente nacional, deben respetarse en los 3 últimos periodos fiscales. O sea que yo, si en último de los 3 no respeto uno de los parámetros, no puedo entrar al régimen. Pues digo que es muy particular. Por ejemplo, si en el año 24 yo no tuve no entré en esos parámetros, ¿puedo acogerme a este régimen de declaración jurada simplificada? Sí, pero a sujeto que no hayas cumplido en el 23, en el 24 y en el 25. O sea, mis ingresos en los 3 años no pueden superar los 1.000 millones, medidos individualmente. Bien. Mi patrimonio en los 3 años no puede superar los 10.000 millones y no tengo que haber sido contribuyente nacional, gran contribuyente nacional, en ninguno de los 3 años. En ninguno de los 3 años. Sí, es muy particular. Sí, ya lo veo. Es muy interesante, pero hay que cumplir con estos 3 parámetros. Exactamente. Y desde el punto de vista de beneficios, ¿qué beneficio tendría yo como contribuyente para adherirme a este régimen simplificado? Excelente pregunta. Me das media hora, me imagino. Tenemos, 4 horas. Le vamos a pedir 4 minutos. Al director de la radio que nos dé 3 minutos en cambio de 2. Brillante pregunta. No, porque los cambios realmente los voy a resumir. Primero me voy a encontrar con una declaración jurada simplificada que me va a predeterminar ARCA. Yo, por supuesto, la voy a poder revisar y la voy a poder corregir. Y ahora viene lo que es llamativo para los que nos dedicamos a la materia tributaria, en mi caso hace ya casi 40 años. En esa declaración jurada no se va a informar más ni el patrimonio al inicio, ni el patrimonio al cierre, no se va a informar más el consumo y tampoco las variaciones patrimoniales. Es decir, que lo único importante son mis ingresos, mis gastos y mis deducciones. En función de mis ingresos, mis gastos y mis deducciones, voy a determinar el impuesto. Cuando toda la vida, por lo menos en mi caso, que tengo 40 años de profesión, informábamos el patrimonio al inicio, el patrimonio al cierre, bueno, lo que vos conocés muy bien. Cambia muchísimo. Absolutamente. Porque obviamente siempre tratábamos de ver qué se había ganado, qué patrimonio tenía el cierre y cómo terminaba. O sea, con esto, esa parte quedó obviada entonces. Sí, claro, el contador, si quería garantizarse que la declaración jurada esté bien, armaba un flujo de fondos. Exactamente. Para ver si su consumo era razonable. Vacaciones, esparcimiento, el colegio de los chicos, la facultad, lo que fuese. Bueno, todo eso desaparece. Y eso desde el punto de vista del contribuyente, ¿no puede ser revisado luego por el fisco de alguna manera? Hasta acá las buenas noticias. Ahora viene el salvo qué. Siempre hay un salvo qué. El salvo qué es que el fisco, en el periodo base, que es siempre el último,
que en el periodo fase, que siempre el último, por ejemplo el 2025, detecte un ajuste no inferior al 15%, Ajá. un ajuste mayor a 100 millones de pesos o la utilización de facturas apócrifas. Okay. Esas son las tres causales de discrepancias significativas que me pueden hacer perder los beneficios que ahora rápidamente los vamos a enumerar. Bien, enumerarlos para la audiencia para que lo tengan ya presente. Los beneficios son fundamentalmente dos. Uno tiene que ver con el periodo base, que es el último, por ejemplo el 2025. Bien. Y ese beneficio se denomina efecto liberatorio del pago. Es decir, que lo que yo pagué en función de que lo que me predeterminó ARCA está perfecto, no se puede revisar. Bien. Y ahora viene el beneficio más importante, que tiene que ver con dos impuestos y los periodos fiscales no prescriptos. Si a mí no me detectan una discrepancia significativa, que ya las enumeramos, en el periodo base, voy a gozar de presunción de exactitud en los periodos no prescriptos de impuesto al valor agregado y de impuesto a las ganancias. Y esa presunción no admite prueba en contrario. No admite prueba en contrario. No admite prueba en contrario. Y una pregunta que la escuchamos en la profesión, muchas veces los clientes nos preguntan, ¿esto es un blanqueo? A ver. ¿Qué pregunta? Podría contestarte que sí, podría contestarte que no, o podría contestarte más o menos. A ver, vamos despacio. Tal vez. ¿Lo puedo plantear con un ejemplo? Sí, por favor. Vamos a plantear un ejemplo. Vos sos muy claro con los ejemplos. Vamos a plantear un ejemplo porque creo que la audiencia lo va a entender más claramente. Esto, por supuesto, es hipotético, no va a ocurrir. Pero supongamos por un instante que una persona humana, en su declaración jurada del 2024, no declaró dos inmuebles, no lo declaró, Bien. Lo tendría que haber declarado. Sí, sí. No declaró un auto, no declaró una camioneta y no declaró $100.000 que tenía en una caja de seguridad. No estamos hablando de un supermillonario. Estamos hablando de alguien que, bueno, no digo que todo el mundo tenga dos inmuebles, pero a ver, dos inmuebles, un auto, una camioneta y $100.000. Bien. Entonces dice, bueno, ¿cómo voy a utilizar esta ley de inocencia fiscal? Tiene que presentar su declaración jurada del 2025, que va a ser el periodo base, declarando las rentas de esos dos inmuebles. Porque esas rentas, como no declaraba el inmueble, no las declaraba. Bien. Entonces él incorpora los alquileres de los inmuebles como renta en el 2025. El auto no, porque no le genera ingresos. Claro. Es particular. Claro. La camioneta tampoco, porque es particular. Y los $100.000 que tenía en la caja de seguridad no le generan ningún ingreso. Claro. Entonces, solo con esto, que puede parecer simple, que es declarar la renta en el 2025, yo me voy a encontrar que sin declarar en el patrimonio ni los dos inmuebles, ni el auto, ni la camioneta, ni los $100.000, voy a gozar de los dos beneficios. O sea, lo estás teniendo, absolutamente, digamos, como un bloqueo para atrás del punto. Por eso, yo diría que más que un blanqueo, es un bloqueo fiscal, pero que se traslada en el tiempo. Bien. ¿Por qué se traslada en el tiempo? Porque cuando yo presente el 2026, bloqueo los tres anteriores. Entiendo. Cuando presente el 2027, bloqueo los anteriores. Y así sucesivamente. Claro. Hoy con el 2025, bloquearía los no prescriptos. Claro. Bien. Por eso digo que más que blanqueo, es una ley tapón o bloqueo fiscal. Claro, va por ese camino, digamos, como un bloqueo hacia atrás. No es un blanqueo, pero sí estás bloqueando. Déjame decir a la audiencia, estamos hablando con Oscar Fernández, especialista en Derecho Tributario, y un tema también que nos interesaba conversar era el tema del régimen penal tributario. En ese aspecto, bueno, hubo cambios muy significativos, tanto los umbrales como algunos procesos que realmente nos gustaría que nos comentes. Sí. A ver, hay dos cambios fundamentales, después si nos da el tiempo agregamos un tercero, pero hay dos cambios fundamentales. Uno tiene que ver juntamente con lo que mencionas vos, los umbrales, lo que se denomina las condiciones objetivas de punibilidad. Planteemos dos ejemplos porque hay muchos en la ley. Por ejemplo, la evasión simple impositiva, que tenía cifras ridículas porque habían sido fijadas por la ley 27430, allá por el 29 de diciembre del 2017, en una cifra de 1.500.000 pesos, esa cifra se aumenta a 100 millones de pesos. Bien. Entonces, evasión simple, 100 millones de pesos. Abajo de 100 millones no es régimen penal. Será una multa de la ley de procedimiento. Bien. Pero la evasión agravada, que es la del artículo 2, se eleva a 1.000 millones de pesos. Claro, entonces, 100 millones de pesos la simple y 1.000 millones la agravada. Esto en materia impositiva.
En materia de recursos de la Seguridad Social, la evasión simple se eleva a 7 millones de pesos y la agravada a 35 millones de pesos. Ajá. Con una aclaración. Tengamos presente que la evasión impositiva, los 100 millones y los 1.000 millones, se miden por ejercicio. Bien, o anual. sea, por año y por impuesto. Por año y por impuesto. Bien, exactamente. perfecto. Mientras que en Seguridad Social es por mes. Claro. Los 7 millones son mensuales y los 35 millones son mensuales. Claro. Este es el gran cambio. No los menciono todos por una cuestión de tiempo. Sí, Se aumentan todas las condiciones objetivas de disponibilidad. ¿Y esto por qué es importante? Por el famoso principio de ley penal más benigna. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas causas, que serán seguramente el 85% de las causas que hoy están en los juzgados federales o en los juzgados en lo penal económico. Bueno, con esto se caen. Claro. Porque son todas causas donde con la ley vieja se había cometido una evasión, al aumentarse los umbrales, ahora no hay más evasión. Queda fuera. Habrá un ilícito que será pasible de una multa, claro, pero no una pena privativa de la libertad. Oscar, ahí estábamos viendo también en la ley que hay algunas situaciones en el caso que el fisco no está obligado a realizar la denuncia penal. Correcto. ¿Cuáles serían los casos, Perfecto. por ejemplo? Esto está tipificado en la reforma del artículo 19 del régimen penal tributario. Los casos son 4, si bien 2 ya estaban y 2 son nuevos. Entonces ya estaban en el viejo 19, sí. Esos 2 se mantienen, que es cuando el ajuste es un ajuste contable, no sé, evaluación de inventarios, claro, una cuestión técnica, o cuando la determinación de oficio, la base imponible, se determinó sobre base presunta. Y en estos 2 casos, sea impositiva o sea de los recursos de la Seguridad Social. Bien. Esto, digo, no es nuevo porque ya estaba en el 19. Claro. Esto se mantiene igual. Sí. En esos 2 casos no hay denuncia. Bien, perfecto. Ahora, por ejemplo, en el caso de que se extingue la acción penal, ¿cómo se podría extinguir? Porque... pero dame un segundito, porque me quedan los 2 casos nuevos. Te quedan los 2 casos. Los 2 casos nuevos. Los 2 casos nuevos que no estaban en el viejo 19 es cuando el contribuyente, cuando va a determinar su base imponible, le presenta una nota y le informa al fisco cómo determinó la base imponible. Ah, ok. Te estás presentando espontáneamente. No, el espontáneo es el cuarto. Okay. Este es el caso típico del ajuste por inflación impositiva. Ah, perfecto. Yo le presentaba una nota, mire que hice el ajuste por inflación impositivo. O mire que ajusté los quebrantos. Claro, por ejemplo. Y el cuarto que te me adelantaste es el más importante, la presentación espontánea. Bien, bien. Si yo presento, voy a ser exagerado, una declaración jurada en 0 cuando tengo actividad, claro, y la rectifico antes de la notificación de la orden de intervención, es espontánea y no se realiza denuncia penal. No es un tema menor. No, es porque importante. Hubo casos Sí, claro, en los cuales se impulsó la acción penal. Ha habido cantidad de denuncias penales por declaraciones juradas presentadas en 0, sí, por supuesto. Seguro. Oscar, ojo, pero tiene que ser rectificación espontánea. Bueno, continuamos aquí en Empresa 360 y con el placer de contar aquí en el piso con Oscar Fernández, especialista en impuestos. Y bueno, justamente estábamos hablando de la parte de inocencia de la ley de inocencia fiscal en el sector de que hablamos de la ley penal tributaria, y nos quedaba pendiente todavía un tema que era, bueno, ¿cómo se extingue la acción penal? O sea, ¿cómo hace un contribuyente ante una infracción para que no se le aplique una pena de prisión? ¿Cómo sería de acuerdo a esta nueva ley? Claro, esto es lo que se llamaba en la jerga técnica por lo menos, la famosa bala de plata. Claro, claro. Era el sujeto que, habiendo cometido un delito de evasión, una vez en la vida, pagando, resolvía el problema. Por eso se le llamaba bala de plata. Bueno, esto cambia rotundamente, no es para todos los delitos, mantiene el esquema, esto está en el artículo 16 del régimen penal tributario, es para 5 delitos, que es el delito del artículo 1, evasión simple, es del artículo 2, evasión agravada, impositivas ambas, el del artículo 5 y 6, evasión agravada y simple previsional, y aprovechamiento indebido de subsidios, que eso ya estaba en la ley. En esos 5 delitos, ahora, si el contribuyente paga con intereses más un 50% adicional, capital, la deuda del impuesto, más los intereses, y más este 50% adicional, que representa plata, porque insisto, totalmente, es el 50%, no es un tema menor. Y esto lo tiene que hacer dentro de los 30 días hábiles de la citación indagatoria. Ese pago extingue la acción penal. Ok. Y quiere decir que si la persona, ya el fisco, ARCE, impulsó la acción penal, llegó a un juzgado, pero antes que se cumpla ese plazo de 30 días, esta persona abona capital, intereses,
multas más el 50%, extingue la acción y no sería causal de prisión? Te hago una corrección pequeña. Corremos las multas porque las multas se van a juzgar después que finalice la causa penal. Ok. Entonces, pago en esa instancia capital, intereses y el recargo del 50%. Bien. Extingo la acción penal y lo más importante, que no es una vez en la vida. Esto lo puedo hacer las veces que lo desee. O sea que evidentemente esta ley tiene un fin recaudatorio. Claro. Supongamos que alguien evadió en el 2025. Va a evadir en el 2028 y va a evadir en el 2030. Sí. Puede utilizar este beneficio las 3 veces. Claro, no es que se extingue como la bala de plata que hablábamos antes una sola vez y ya no lo puede utilizar más. Deja de ser bala de plata, es una extinción general por pago, lo es, claro, costosa, ¿no? Porque ahora tiene, reitero, capital, más intereses y más el 50%. Sí, esto es llamativo. Perfecto. Y el tema de multas, que vos me decías, lo sacamos justamente de esta situación. ¿Cómo operás con el tema de las multas? Que pueden ser aplicadas también, sí, ¿verdad? Sí. Una vez que finaliza la causa penal pueden pasar dos cosas. Si estoy absuelto, no se cometió ningún delito. Ajá. Con lo cual, no se puede sustanciar el procedimiento para aplicarme una multa por defraudación. Claro. Sí se podrá sustanciar para una multa por negligencia, una multa por omisión, que están tipificadas en el artículo 45 de la 11.683. Pero hay un pero. ¿Cuál sería el pero? La discusión va a ser, y esto hoy no está claro, esto lo va a resolver la justicia, si ese 50% tiene o no el carácter sancionatorio. Ok. Porque si ese 50% tiene carácter sancionatorio, no me podés volver a aplicar otra multa. Entiendo. Si no tiene carácter sancionatorio es distinto, porque hasta ahora no existía eso. ¿Y la ley no dice nada al respecto? Absolutamente nada. O sea, queda abierto también. Claro, esto lo va a resolver la jurisprudencia. Si me preguntas mi opinión personal, yo creo que tiene el carácter sancionatorio y por ende, por aplicación del principio del non bis in idem, no me van a poder aplicar las multas del artículo 46. Pero esto, reitero, es una opinión personal. Sí, pero suena muy en concordancia porque justamente estás pagando un 50% más en carácter de una penalización. A ver, te lo explico. Capital no es, eso está claro. Tal cual. Interés no es, eso está claro. Actualización Exacto. no es. Es una penalización. Y alguien me podría decir, y mire, es una suerte de reparación. Sí, yo creo que es una pena. Sí, yo creo que es una pena. Claro, bien, perfecto. Oscar, y un tema también que vimos en la ley de inocencia fiscal es el tema multas. Anteriormente las multas, por falta de presentación o por una omisión de un régimen informativo, no eran realmente muy menores, pero hemos visto un salto importante. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Sí, a ver, esto la verdad que empezó mal con la ley y después se fue acomodando, vamos a ver, con una instrucción general 2 del 2026 del fisco. A ver, las multas obviamente tenían montos ridículos, 220 pesos, 440 pesos. Bueno, ahora esas multas, que es, por ejemplo, por no presentar una declaración jurada de IVA. Claro. O una declaración jurada de ganancias o de bienes personales, lo que vos quieras. Bueno, para la persona humana, la multa se eleva a 220.000 pesos por declaración jurada. Sí. Y para una persona jurídica, un SA, un SRL, 440.000 pesos. Bien. Entonces, desde las instituciones procesales se había pedido que esto tenga alguna flexibilización. Bueno, esto no se hizo ni vía decreto, ni vía resolución general, sino que a través de una instrucción general, que es la 2 del 2026, nuevita, recién salida del horno. Que dice lo siguiente: el día de vencimiento, lo que va a hacer el organismo en forma automática, mandar un recordatorio. No te va a intimar. Ok. No presento la declaración de vencimiento, no me intiman, me mandan un recordatorio. Y según la envergadura del contribuyente va a haber un compás de espera. Ajá. Que va a rondar entre 20 y 90 días. Ahora, si vos entre esos 20 y 90 días no presentaste la declaración jurada, ahí sí te llega la intimación. Bien. Y si te llega la intimación, el problema es que te están corriendo los 15 días hábiles para pagar con la reducción del 50% que está en el 38 de la 11.683. Claro, o sea, quiere decir, hoy venció la declaración jurada, bueno, el lunes, digamos, vence la declaración jurada, el día martes me va a llegar vía domicilio fiscal electrónico una notificación diciendo, señor, usted no presentó. Claro, pero no va a ser intimación, va a ser recordatorio. Un recordatorio, usted no lo presentó. Y me va a dar un plazo determinado, vamos a poner 20 días. Si en esos 20 días presento la declaración jurada, ¿igualmente me pueden aplicar la multa? No, justamente, ahí está la gran diferencia. Bien, claro, a ver, bien. Como está la ley anterior,
ya el día de vencimiento te habías ganado el problema. Exactamente. Porque el día de vencimiento salía la intimación. Claro. Y con la intimación ya yo la multa la tenía que pagar, reducida al 50% o al 100%. Ahora, en ese plazo de espero, que es el que va entre el recordatorio y la intimación, no te van a aplicar ninguna multa. Perfecto. Te corren el arco, si querés. Sí, sí. Te corren el arco desde el momento que no la presentaste hasta que vence el recordatorio, y ahí recién te llega la intimación. Okay. Con lo cual, en tu ejemplo, si el plazo de espera era en 20 días, a vos te va a llegar la intimación el día 21. Okay. Y vas a tener 15 días para pagar con la reducción del 50%. Bien, perfecto. O sea, es un cambio bastante importante, porque anteriormente había una omisión de presentar la declaración jurada y automáticamente teníamos una multa. Absolutamente. Y cuando vimos los valores, la multa, porque hay algunos que son muy importantes, los regímenes informativos, por ejemplo, y realmente a veces no llega la información de la empresa, no se pudo presentar. Y... Sí, a ver, esto no quita que después hay todo un abanico de cuestiones jurídicas que se puedan plantear. A ver, claro. Si ahí me aplican, voy al extremo porque no quiero asustar a la audiencia. A ver, entre todo ese abanico de multas que vos planteaste, podría haber, en caso de empresas multinacionales, multas de 350 millones de pesos. Sí, sí, tal cual. Eso no quiere decir que yo no puedo ir a plantear que hay un exceso de punición respecto a la infracción cometida, que esa multa es confiscatoria, pero bueno, la ley dice lo que dice. Con lo cual ya me gané el problema y tengo que salir a defenderme con principios jurídicos de que se me está lesionando algún derecho que está tipificado en la Constitución. Claro, realmente es en exceso, pero es otro planteo. Y cambiando el tema ahora de las multas, que también era el tercer punto importante de la ley de inocencia fiscal, nos apareció otro tema que es el tema de la prescripción. Se modificaron los periodos de prescripción, se redujeron. Comentanos un poco cómo es este tema. Sí, esto a mí por lo menos es lo que más me llamó la atención desde el punto de vista jurídico. Sí, a ver, ¿cómo era esto históricamente? Porque a lo mejor la audiencia puede no tenerlo claro. Contribuyentes inscriptos, como corresponde, una prescripción de 5 años. Correcto. Los no inscriptos, 10 años. Exacto. Sí, mucho más plazo para que el Estado me venga a reclamar la deuda. Bueno, esto producto de una modificación en el artículo 56 de la ley 11.683, ese plazo de prescripción se reduce de 5 a 3 años. Ok. Pero acá también hay un pero. Ahí viene el tema. ¿Cómo se cuentan esos 3 años? Claro, pero a ver, la pregunta es, ¿a todo el mundo se le reduce el plazo de prescripción de 5 a 3? La respuesta es no. Bien. ¿Por qué? Y voy a repetir algo que expliqué en ganancias. Volvemos con las discrepancias significativas. Okay. Para que yo tenga derecho a la reducción de la prescripción de 5 a 3, no deben detectarme discrepancias significativas, que son las mismas que mencionamos antes. Tal cual. El 15%, los 100 millones y las facturas apócrifas. Con lo cual, podría llegar a ver, voy a ser exagerado en el ejemplo por lo absurdo. Podría ocurrir que yo me haya portado bien en IVA y me haya portado mal en ganancias. Entonces, en IVA tengo una prescripción de 3 años y en ganancias una prescripción de 5. ¿Y puede actuar de esa manera, así en forma separada? Veremos qué dice después la jurisprudencia. Es lo que dice la ley. Bien. Ahora igual voy a lo que me preguntaste, que cómo se computa. Claro. Bueno, no me olvide la pregunta. Déjame decir a la audiencia que estamos hablando con Oscar Fernández, especialista en impuestos, profesor de la maestría de Derecho Tributario en UBA, en la Austral, y bueno, autor de numerosas publicaciones de impuestos. Comentame, bueno, ahora viene cómo lo más importante, y que fue ya a esta altura de varios artículos de doctrina ya publicados, inclusive con una instrucción general de ARCA, que es la 3 del 2026. ¿Cómo se computan esos 3 años? Claro, ¿cómo lo computamos? Entonces, yo diría, a ver, pensemos en 5 periodos fiscales. Sí, sí. El 2020, el 2021, el 2022, el 2023 y el 2024. Perfecto. Si yo computo 3 años directos, y hay 2 que están prescriptos. Totalmente. ¿Por qué? Porque la prescripción en materia impositiva se computa a partir del 1 de enero del año siguiente al vencimiento de la declaración jurada. Pero si yo te bajo de 5 a 3, el 2020 y el 2021 están prescriptos. Supuestamente sí, pero ¿están así? No es así. Pero qué macana, Oscar. Yo me estaba haciendo ilusiones. No, bueno, pero porque... Comentanos un poco. A ver, porque hay una razón de ser, no es una opinión exclusivamente mía. Como la ley 27799
la ley de inocencia fiscal, Sí, sí. no tiene ninguna norma de transición para el cómputo de la prescripción, me tengo que ir al Código de Fondo, Bien. al Código Civil y Comercial de la Nación. Y el Código Comercial tiene una prescripción en el artículo 2537. ¿Y cómo se plantea en ese caso? Te lo planteo primero desde el punto de vista práctico y después del punto de vista y después del punto de vista teórico. Pero hago al revés, invierto. Pongo el ejemplo primero. Con ese artículo 2537, los 5 periodos que yo te mencioné, ninguno está prescripto. Ni el 2020, ni el 2021, ni el 2022, ni el 2023, ni el 2024. Okay. El 2020 está prescribiendo el 1 de enero del 2027. Se respeta la ley vieja. Ok. 1 de enero del 2027. El 2021 está prescribiendo el 1 de enero del 2028. Entiendo. Se respeta la ley vieja. Ok. El 2022 prescribe el 1 de enero del 2029. Se respeta la ley vieja. Ok. Mientras que el 23 y el 24, ahí se computan los 3 años. Okay. Pero se computan a partir de la publicación de la ley. 2 de enero del 2026. Ok. Con lo cual, cuidado, el 23 y el 24 prescriben juntos. El 2 de enero del 2029. O sea, se le acorta el plazo. Ahí se acorta 3 años. Para esos 2 periodos. Pero se computan los 3 años a partir de la publicación de la ley. Entiendo. Es lo que establece el segundo párrafo del artículo 2537 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sí, esto es un poco complejo. Acá a lo mejor se puede perder la audiencia. No, esto es más para con todo lo abogado. Sí, pero es muy interesante porque, para resumirlo así en ese punto, es muy beneficioso, especialmente para los últimos 2 periodos fiscales, Sí, 23 y claro, 24, sí, porque claro. antes hubieran vencido, como decían, el 2030, Pero 2031. claro, ¿puedo repetir los números? Por Despacito? favor. A ver, el 2020, original, 1 de enero del 2027. Ok. El 2021, 1 de enero del 2028. Y ahora tengo 3 periodos. Uno me prescribe el 1 de enero del 2029 y los otros 2 el 2 de enero del 2029. Al día siguiente. Y claro, ¿por qué? Porque el 2022 va por ley vieja. 5 años, 1 de enero del 2029. Claro. Pero los 2 nuevos van con ley nueva 3 años. Sí, seguro. Y como los 3 años se computan a partir del 2 de enero del 2026, prescribe el 2 de enero del 2029. Espero haber sido claro porque esto reconozco que es medio complejo. Como de costumbre, Oscar, clarísimo. Bueno, realmente te convocamos para las siguientes reuniones porque vamos a tener, seguramente estos temas se van a ir hablando continuamente. Y bueno, te vamos a seguir escuchando en el Consejo, en la sesión de estudios fiscales y leyendo toda la bibliografía tuya con esto. Será un verdadero placer volver a visitarlos. Muchas Bueno. gracias por la invitación. No, por favor, un placer tenerte aquí.